Problema 12.17. Dice, una carga balanceada conectada en delta tiene corriente de línea. La corriente de línea IA. Dice, haya las corrientes de fase IAB, IBC e ICA. Entonces, para resolver este problema, usamos la siguiente ecuación. Dice, la corriente de línea es igual a la corriente de fase por la raíz de 3 con el ángulo de menos 30 grados. Entonces, nos están pidiendo las corrientes de fase. Entonces, tomamos la corriente de línea dice que es IA, va a ser igual a la corriente de fase, IAB, por la raíz cuadrada del ángulo de menos 30 grados. Tenemos eso, tenemos la corriente IA, y lo que estamos buscando lo vamos a despejar. Entonces esto lo pasamos dividiendo hacia el otro lado. Entonces sería IAB, corriente IAB mayúscula, es igual a IA entre la raíz cuadrada de 3 pasar de menos 30. Entonces, completamos aquí, sería 5, ángulo de menos 25 grados, entre raíz cuadrada de 3, ángulo de 30 grados. Y eso nos va a dar 5 menos 25. 2,88 ángulo de 5 grados. Luego que tenemos esto, ya tenemos uno que es IAB. Podemos encontrar los otros desfasando en secuencia positiva en 120 grados. Entonces sería IBC va a ser igual a la misma magnitud y el ángulo lo desfasamos menos 120 grados. Entonces IBC va a ser igual a 2,88 ángulo de menos 115. Y como esta es corriente, son amperes. Y tenemos la segunda corriente. Y lo mismo para la tercera corriente. ICA va a ser igual a la misma magnitud y lo desfasamos 120 grados positivos. Sería 5 más 120. Y eso va a ser igual a ICA 2,88 ángulo de 125 grados amperes. Y esto sería todo. Ya sería utilizando la fórmula que es la de corriente de línea, que es la que está aquí. Tenemos aquí. Y le pueden tomar captura y anotarla en sus apuntes. Problema 12.18 del libro de Sádico. Dice, si VAN es igual a 220 ángulo de 60 voltios en la red de la figura 12.49, haya la corriente de fase de la carga IAB, que son las corrientes que van de aquí hasta aquí. La corriente IBC, que va de aquí hasta aquí. Del punto B al punto C. La corriente ICA, que va del punto A al punto C. Y podemos ver que aquí tenemos un circuito que tiene una inductancia y una resistencia. La parte de la resistencia es la parte real y la inductancia es la parte imaginaria. Y aquí podemos ver que dice que tenemos un generador trifásico conectado en Y. Recordando que estos problemas se pueden resolver de distintas formas. Estrella delta, delta delta, delta estrella y estrella estrella. Bueno, en este caso tenemos un estrella delta. Entonces, vamos a dibujar nuestro circuito como nos indica, y recordando que la secuencia de fase es positiva, quiere decir que la secuencia es A, B, C. Entonces, ya luego que conocemos lo que nos están dando y qué es lo que nos están pidiendo, podemos empezar a resolver el problema. Podemos ver aquí que tenemos la resistencia y la inductancia. Necesitamos convertirlo en impedancia. ¿Cómo lo podemos convertir? Bueno, se suman algebraicamente. Z delta va a ser igual a la resistencia, que sería 12, más la inductancia, J 9 ohms. Y ya no van a ser una resistencia y una inductancia, sino que va a ser un cuadrito. Entonces tenemos la inductancia
y la resistencia lo sumamos, y recordando que se forman unos cuadritos en las conexiones de los puntos. Entonces, vamos a conocer el circuito, como está dibujado. Ya. Ok, entonces tenemos nuestro circuito. Aquí podemos ver que tiene la fuente en estrella. Entonces, como ya tenemos nuestro Z delta, lo vamos a colocar en cada una de las impedancias, o simplemente le ponemos Z delta, recordando que Z delta es 12 más J 9 ohms. Entonces, nos están pidiendo la corriente de la carga. Entonces vamos a buscarlo de esta forma. Dice, según la ecuación, y lo que hemos visto, dice que VAN, que es el voltaje de fase de la fuente, VAN va a estar aquí. Y VAN, el valor de VAN es 220 ángulo de 60 grados. Entonces, con la ecuación podemos encontrar el voltaje de línea. El voltaje de línea sería de aquí hasta acá, del punto A al punto B. Del punto A al punto B. Y con eso podemos encontrar el voltaje que hay del punto A al punto B, porque en el circuito podemos ver que la fuente y la carga no tienen ninguna impedancia de línea, quiere decir que no tienen caída de potencial. Entonces el voltaje que hay de aquí a aquí va a ser el mismo voltaje que hay de aquí a acá, del punto A al punto B. Entonces vamos a convertir el voltaje de fase en voltaje de línea. Entonces dice que la ecuación es VAB va a ser igual al voltaje de fase por la raíz cuadrada de 3, fasor de 30 grados. Entonces, como estamos buscando VAB, entonces lo completamos porque ya tenemos los valores. VAN sería 220 fasor de 60 grados. Y recordando que este es voltaje. Entonces, raíz cuadrada de 3, 30 grados, y lo vamos a multiplicar, que sería 220 eso da como resultado 381, la magnitud es 381, ángulo de 90. Ok, y volts. Entonces, ya tenemos nuestro voltaje de línea. Como ya sabemos que el voltaje de línea en la fuente es el mismo voltaje de línea de la carga, entonces quiere decir que VAB va a ser igual a 381 ángulo de 90 grados. Luego que ya sabemos eso, podemos usar la ecuación que dice que la corriente IAB, o sea, ya sabemos que la corriente IAB es la que va de aquí hasta aquí, y AB, del punto A al punto B. La corriente IAC va del punto A mayúscula hasta el punto C mayúscula, y el punto IBC, que va del punto B mayúscula al punto C mayúscula. Entonces, sacamos el cálculo por medio de la ley de Ohm, que sencillamente, sabiendo que ya tenemos el voltaje en este punto, la ley de Ohm dice que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Aquí vamos a usar el voltaje entre la impedancia, que es Z delta. Entonces, ya tenemos nuestro voltaje, 381, ángulo de 90, entre nuestra impedancia, Z delta. Y sabemos que Z delta es 12 más 9 ohms. Entonces, 12 más 9 ohms. Entonces, la corriente va a ser igual. Sacamos en nuestra calculadora 381, fasor de 90, entre 12 más 9 ohms. Entonces sacamos nuestro cálculo en la calculadora y eso nos da 25,4
ángulo de 53,13 amperes. Entonces, ya tenemos nuestra primera corriente en la carga. ¿Cómo sacamos nuestras otras dos corrientes, que sería I, B, C? Bueno, entonces sería la misma magnitud, 53,13, y como está en secuencia positiva le restamos 120 grados. Entonces, IBC va a ser igual 25,4 y lo restamos. Y eso nos da menos 66,87 amperes. Ya tenemos nuestra segunda corriente. Y buscamos la última corriente, que es lo mismo. ICA va a ser igual a 25,4 y le sumamos 120, lo desfasamos 120 grados. Y eso nos da 25,4 y el ángulo 163,13 amperes. Y ya con esto logramos encontrar las tres corrientes que necesitamos: la primera corriente, la segunda corriente y la tercera corriente. Recordando que el voltaje de aquí a acá, del punto A al punto B, es el mismo que va de aquí a acá. Ya con la ley de Ohm calculamos la impedancia, calculamos la corriente con la impedancia. Y como no tenemos una impedancia de línea, es más fácil calcularlo solamente con la ley de Ohm.